Y aquí estamos en vivo de nuevo a través de Radio Miami TV, Hermes América en español, la plataforma de Tesoro y por supuesto Pasamor desde la Florida, Estados Unidos. Y estamos con Max Lesnick. Max Lesnick, director general de Radio Miami, analista político internacional, que cada semana está con nosotros aquí en esta transmisión que generalmente realizamos los lunes o cualquier día de semana. Bueno, un abrazo, Max, muy buenos días. Muy buenos días Buenas tardes, también buenas noches. a todos los televidentes de Radio Miami en este espacio de lunes sobre análisis político de la realidad mundial, norteamericana y cubana. Bueno, imaginemos que llega el 20 de enero del 2021 y la situación prevalece como hoy. ¿Qué pasaría en Estados Unidos, Max? Realmente yo tengo el criterio de que si el día 20 de enero del año entrante el candidato presidencial del Partido Demócrata y presidente electo Joe Biden no entra triunfal en la Casa Blanca, se crearía la crisis política más grande de la historia de este país desde que se fundó. A partir de ahí, Estados Unidos tendrá un gobierno de facto, de una manera ostensible, donde si el presidente actual, Donald Trump, pretende continuar un segundo mandato fuera de la ley y de toda racional inteligencia, como que fue derrotado en estas elecciones, los Estados Unidos será otra cosa muy distinta a lo que ha sido hasta ahora. Es una incógnita que hay que despejar. Yo soy de los que cree que de una manera u otra esto no va a suceder, pero sí hay que estar atentos y alerta sobre una posibilidad de la catástrofe de los Estados Unidos de América, que puede... la división será total entre unos y otros y que la unión se va a disolver, cosa que no sucedió cuando la guerra civil norteamericana del siglo XIX, pero bueno, tenemos la esperanza de que eso no suceda. Yo soy de los que piensa que este señor Trump, y le digo señor porque ya no le puedo llamar presidente, después que ha hecho todas estas barbaridades extralegales, pretendiendo subvertir el orden democrático, donde no respeta ni las propias leyes de su país. No es que las leyes norteamericanas ni su sistema electoral sean perfectos o buenos, pero es el que existe. Y la legislación norteamericana contempla bien claro que el que ganó las elecciones es el presidente de Estados Unidos. Y actualmente el señor Trump, con subterfugios fantásticos, digamos los que se puede llamar conspiraciones de gente algo fuera de lo normal, pero que de todas formas, aunque Biden sea el presidente y tome posesión, Estados Unidos ya no será el mismo de ninguna manera. Tendremos un país con un gobierno que tiene una oposición de casi la mitad de sus electores, de manera que tenemos unos estados desunidos de América. Y yo creo que el trumpismo es una enfermedad que le ha venido corroyendo a los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Vuelvo y repito que el trumpismo no es un fenómeno nuevo. Trump lo único que hizo fue catalizar ese tipo de persona extremista, racista, supremacista blanco, enemigo de las minorías, de los negros, de los hispanos, de los musulmanes, que ese no es los Estados Unidos que se pretendió ser, una sociedad multirracial, donde la tolerancia era lo que hacía que el país se mantuviera unido. Esta división que ha creado el presidente Trump, yo la califico como el daño más grande que le ha hecho un enemigo de los Estados Unidos a los Estados Unidos. Digo esto porque ni en los peores momentos de confrontación en la Guerra Fría con la antigua Unión Soviética, ni la Segunda Guerra Mundial, ni en ninguna crisis internacional, jamás un enemigo de este país le ha hecho tanto daño a los Estados Unidos como le ha hecho el presidente Donald Trump.
Yo creo que de alguna manera para sanar estas heridas habrá de pasar mucho tiempo. Sobre todo porque nos enfrentamos a una pandemia que todavía no se sabe cómo va a terminar a pesar de la esperanza de las vacunas, porque de alguna manera habría que decir cómo puede Estados Unidos enfrentar a partir de esta crisis a sus amigos y a sus enemigos, o adversarios, digamos de alguna manera. ¿Con qué autoridad moral puede el presidente de Estados Unidos, electo democráticamente, pero cuestionado por la mitad de la población norteamericana, enfrentarse a una discusión, digamos, ya sea de tipo económico o de cualquier otra índole, con la Unión Europea, por ejemplo? ¿Puede Estados Unidos venir avasalladoramente, como eran las antiguas relaciones, donde Estados Unidos siempre imponía su voluntad y los europeos, como corderitos mansos, seguían los dictados de Washington? ¿Podrá Estados Unidos enfrentarse a una confrontación con China, que ya está emergiendo como la primera potencia económica del mundo, con una China que logró controlar la pandemia y unos Estados Unidos que no lo ha podido controlar? En una discusión de tipo económica entre China y los Estados Unidos, ¿puede este país sobrevivir a una crisis de fuerza? No me refiero de guerra, me refiero de fuerza, de correlación de política. ¿Puede Estados Unidos, a partir de esta crisis, con un presidente cuestionado por la mitad de la población, enfrentarse a cualquier crisis latinoamericana? ¿Con qué autoridad el presidente Joe Biden, cuestionado por el expresidente entonces Donald Trump, discutir con el gobierno del presidente Maduro sobre la legitimidad de uno y otro país? Se cuestionaba por Estados Unidos la democracia venezolana y por su parte el mundo le creía a los Estados Unidos. También así que el gobierno de Maduro confronta a una oposición manejada por Washington que tiene el reconocimiento de unos 50 países. Cosa que siempre he dicho, que por qué nunca el gobierno de Venezuela plantea de que si al señor Guaidó lo reconocen 50 y tantos países, el mundo se compone de más de 190 países, lo cual quiere decir que el reconocimiento es muy minoritario. El resto del mundo reconoce al gobierno de Maduro como el gobierno legal de Venezuela. Para resumir mi punto de vista, estamos atravesando una crisis norteamericana que emerge como crisis mundial. La primera potencia económica ha quedado atrás. La primera potencia militar, con sus armas atómicas, no puede intimidar a ningún país después de esta pandemia. Digamos por caso que la bomba atómica de Hiroshima, la terrible explosión atómica de Hiroshima que dio por término a la Segunda Guerra Mundial, mató, asesinó, digamos los más claros, a 80 millones de personas. Bueno, pues en Estados Unidos, sin una bomba atómica, ya vamos por más de 200.000 muertos por esta pandemia. Más de 250.000. ¿Puede de alguna manera intimidarse un país con un ataque atómico cuando la pandemia ha matado más en Estados Unidos y por supuesto en el mundo que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki juntos? Ese es el mundo real que vamos a vivir a partir de ahora. Inquietud, tristeza por los muertos, preocupación por los enfermos y por los vivos, que también están sujetos a esa pandemia terrible que Estados Unidos, por culpa del actual presidente Trump, no ha podido controlar. Ese es el mundo que estamos viviendo, con máscaras y esperanzas que se desvanecen con una realidad terriblemente mala. Bueno, gracias, Max. Creo que ha sido bastante bien, todo muy concreto. Hay gente que se pregunta si la OEA va a intervenir en Estados Unidos con una... Bueno, la OEA es un chiste. La OEA y el señor, ¿cómo se llama? Malandro. El señor que traicionó los principios de su propio partido en Uruguay. Personaje
más bien de opereta, con su EA y su Almagro. Almagro Amargo. o al diablo. Bueno, entonces muchísimas gracias más, Lesni, por este momento en directo, en vivo, a través de Radio Miami TV, de sus estudios aquí en Miami, Florida, también de Pasamor, Tesoro Internacional, Cuba Información. Estaremos una semana esperando de nuevo por usted. Y bueno, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Diegues, junto con Max Lesni, en directo desde la Florida, de Estados Unidos, aquí en la sección que habitualmente de réplica hace Max Lesni en nuestro portal informativo de internet que es Radio Miami TV.